Hola, muy buenas tardes. Hoy quiero hablarles de un tema que resulta muy especial. Es acerca de la importancia del llamado silencio. Sabemos que el silencio particularmente es el lenguaje de Atman, es donde fluye la biocomunicación esencial entre los seres. En la antigüedad tenemos información histórica de cómo los grandes rishis, hombres sabios, sus enseñanzas eran compartidas mayoritariamente en silencio. Hoy podemos hacer mención de cómo la energía toroidal que emana en cada individuo, particularmente desde el corazón, de alguna manera faculta, siempre y cuando se está ante un ser de equilibrio y de profunda paz, faculta estados muy sutiles de vibración y posibilita esto que llamamos conexión en Atman. En la historia se nos recuerda cómo los 4 Sanatkumaras o hijos sabios de Brahma fueron por diferentes estados de la India, no tanto en cuanto a la búsqueda de sabiduría que ya poseían, sino a la realización e iluminación del ser. Entonces cuenta la historia que se encuentran con Dakshinamurti, la representación de Shiva como maestro de yoga en la tierra. Y estos 4 grandes sabios estuvieron en el bosque años recibiendo la enseñanza de Dakshinamurti y era todo compartido en silencio. Y se dice que después de años de silencio en el bosque es que encontraron, es que adquirieron la vivencia consciente e iluminación de ser. El verdadero maestro o gurú en la India, las enseñanzas más trascendentales, más liberadoras, se dan, se comparten en silencio. Sabemos que cuando uno vive satsanga, es decir, tiene la posibilidad de, en presencia de un ser autorrealizado, entrar en la resonancia frecuencial toroidal de este maestro, puede ser presencial o a distancia. Esa energía que digo, esa resonancia que se emite en el silencio, lo abarca todo. Hoy, científicamente, un
término que utilizamos para definir esta energía es energía toroidal. La energía toroidal es como la respiración del universo y se manifiesta, interactúa en cualquier llamado nivel de existencia. Por eso es bien importante esto que llamamos coherencia cardíaca, porque el corazón o del corazón fluye esta energía toroidal que es altamente liberadora. En Vichara Medha se posibilita el desapego consciente de maya ilusión. Recuerden que el Buda ya nos decía, todo apego maya ilusorio siempre conlleva sufrimiento. ¿Y quién crea o cómo se manifiesta maya ilusión? En el condicionante de identificación con aquello que denominamos mente ego. Por eso es muy importante, Vichara, autoindagar hacia adentro en profundo silencio. Cuando esto ocurre, el Jivamukti, el que todavía no ha aceptado la vivencia consciente en Atman, a través de Vichara logra esa vivencia y entonces acontece la experiencia que denominamos liberado en vida. El vehículo para esa vivencia es el silencio. Por eso Vichara Medha, la pauta es netamente en silencio. Y sabemos que en presencia, en contacto, en proximidad con comunidades o maestros que viven Vichara Medha y son conexión consciente en Atman, esa proximidad frecuencial nos posibilita esta vivencia. Miren, pueden o podemos asistir a multitud de conferencias, grandes conferencias. Podemos leer libros de escrituras sagradas, de rituales, de magia, los que ustedes quieran. E inclusive podemos realizar trabajos con cierta actitud que llamamos positiva. Todo esto no logra lo que se posibilita cuando vivimos Vichara Medha en la interconexión, en la frecuencia de resonancia próxima a un maestro de Vichara. Porque esa resonancia nos libera de toda autodisciplina, de todo ritualismo, nos comunica con la libertad de ser. El ser, el estado consciente en Atman, es libertad, es amor. Todo lo que es disciplinas, rituales, etcétera, están bien. Pero cuando uno vive consciente en el ser, ya todo eso no es necesario.
Por eso también sabemos y les queremos participar. El equilibrio máximo se posibilita en la presencia, en la proximidad de seres que día a día viven, interconectan en el silencio, en la esencialidad de ser. Cuando estamos en esa proximidad, la frecuencia sádvica del maestro nos impregna, nos interactúa y esto faculta, lógico, un campo muy, muy grande y muy espiritual de posibilidades. Por eso la sabiduría consciente, es importante que sea consciente, se transmite, se comparte en el silencio. Veamos un ejemplo. Podemos asistir a conferencias enormes y de 1 hora, hora y media. Y termina la conferencia y en el fondo, pues nos vamos casi igual que como hemos llegado. Sin embargo, meditamos, vivimos vichara en presencia de un maestro y el cambio cuando termina la práctica a nivel profundo es espectacular, es sencillamente espectacular. Por eso el silencio es el lenguaje que los seres utilizan en la comunión consciente. Observemos un detalle aquí en la gráfica. Maya ilusión de alguna manera interactúa por medio de lo que denominamos mente. Mente se manifiesta por medio de lo que denominamos ego. Ego se alimenta del llamado pensamiento y el pensamiento se manifiesta en lo que llamamos lenguaje, verbo, comunicación. Entonces, el silencio no es netamente ausencia de palabras. Profunda, esencialmente, es ausencia de ego. Porque el que, como vemos en la gráfica, experimenta la vida en el apego e identificación a maya ilusión, va a utilizar el verbo para esto que denominamos la comprensión de las cosas. La vivencia consciente del ser no está sujeta a verbo, interactúa en el silencio. Por eso, en este orden que nos marca la flecha, de alguna manera la palabra sería la bisnieta del ego. Es decir, estamos intentando comprender, digamos, vivir en pura maya ilusión, y el verbo, vuelvo a insistir, es un componente de esa erroneidad. De ahí la importancia y trascendencia que tiene vivir
sentir el lenguaje del silencio. El verbo es energía transformadora, pero identificada en lo maya ilusorio, aquello que no es verdadero. Es real en maya ilusión, pero no es verdadero en lo absoluto eterno. Sin embargo, el silencio, ese campo frecuencial que emana del toroide cardíaco, es el lenguaje de Atman, conciencia. De ahí que a veces sabemos que en silencio se transmite, se comunica mucho más. Miren, hay grandes sabios, grandes maestros en la historia de la humanidad que nos han compartido, nos han mostrado algo bien interesante. Por ejemplo, por citar algunos, serían muchísimos, Ramakrishna o Ramana Maharshi. Se sabe que cuando estaban de alguna manera en cierto retiro o en cierto aislamiento, el nivel de compartir la onda toroidal a través del silencio era mucho mayor que cuando estábamos inclusive en su presencia. Por eso hemos de decir o de compartir, maestro es aquel que en el silencio inspira la vivencia consciente en Atman. Si no hay inspiración, bueno, observen bien ante quién están. Porque el maestro no impone, no obliga, posibilita la inspiración de ser. Miren, en la India se utiliza mucho las diksas para lo que llamamos o se llaman las iniciaciones para la iluminación del ser. Y muchas de ellas indudablemente se dan con el mantra, con la expresión verbal correspondiente, con ciertos rituales, el toque, etc. Ese tipo de diksha podemos mencionar que hacen una relación de sujeto-objeto, de buscador y aquello que es buscado, maya, ilusión. Sin embargo, el Mauna Diksha, que se hace en silencio, no hay ritualismo, no hay mantra, etcétera. Sencillamente la mirada del ser que ya resuena en Atman, el toque, ahí se posibilita la conexión mucho más intensamente en Atman que en los otros rituales con mantras, etc. Por eso es muy importante observar. El lenguaje verbal no es más que un medio para comunicar pensamientos de unos con pensamientos de otros. Y eso es maya ilusión, eso es expresión del llamado yo egoico. El yo que experimenta la vida separado de Brahma, de lo absoluto.
Vicharameda, vivido en un ashram, en la proximidad de un Satarjat liberado en vida, posibilita la conexión en el ser. Por eso es bien importante, cuando vamos a un ashram, saber bajo qué dirección, bajo qué frecuencia vibracional espiritual se encuentra. Como hemos mencionado, el maestro en silencio posibilita un ambiente de armonía y de paz. El silencio es mucho más dinámico que todos los sastras juntos. Es decir, te puedes leer todos los libros del budismo, del hinduismo, del sufismo, etcétera. Bueno, pues interactuar con el fluido toroidal de un maestro espiritual es muchísimo más dinámico que toda la concepción mental egoica que podamos adquirir a través de los libros. Por eso es bien importante la invitación al silencio consciente. Cuando aprendemos a aquietar la mente, en el aquietamiento de mente, ego, cesa el pensamiento. Ahí posibilitamos aflorar consciente Atman. Por eso podemos comentar, afirmar, hablar es menos poderoso que el silencio. Es decir, el verbo no posibilita el fluir que se da en el silencio. Y en el silencio se produce la biocomunicación de Atman y Atman. Y en la biocomunicación de Atman y Atman vivimos la no dualidad. Somos uno sin segundo. Por eso es bien importante recordar objetivamente: somos eterno presente en profunda armonía. Les invitamos a, si lo consideran oportuno, en el Ashram Medalud, en Cáceres, España, hay un espacio que vivimos todos los días Vicharameda en presencia de un Satarjat. Es una posibilidad muy liberadora en la vivencia consciente del ser. Muchas gracias, siempre a su servicio.